Bueno, eso no salió. Menos mal. No, lo de Fede, lo que dijo Fede no salió. Ah, Bueno, podemos iniciar entonces, Marcela. Después yo a lo sumo bueno, le bueno, corto el principio, no se hagan problema. ok. Bueno, chicos, buenas tardes. Qué bueno vernos entre comillas. Ojalá que esto aguante. La verdad que nosotros con los alumnos de pediatría habíamos recorrido algunos aspectos que por ahí los tenga que reiterar, los voy a enlazar con lo que vamos a trabajar este viernes y el viernes que viene, intentando darle un contexto a lo que sería la evaluación estricta, semiológica de la salud mental infanto-juvenil al modo de lo que haría un especialista, un psiquiatra infantil. Pero sin desconocer que estamos en el aula de pediatría y que evaluar a un niño en su contexto de la salud mental, incluso psiquiátricamente, requiere de entender esa dimensión. Por eso yo vi aquí, primero, cuál es el marco de la especialidad para que ustedes sepan que existe la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil y profesiones afines, porque esta es una especialidad que no puede andar por la vida sola sin un equipo y que además requiere de conocimientos profundos acerca del contexto y del desarrollo del niño, niña, adolescente. Entonces, en un primer momento, eh, yo quiero repasar un poco, primero tener una idea local, porque de alguna manera este año en junio yo les estoy acá un poco copiando un material que trabajé desde la Asociación Psiquiátrica Infantil para poner o visibilizar cuáles serían los escenarios de la salud mental infanto-juvenil en nuestra provincia. Y porque a veces uno sentado en Buenos Aires o sentado en el Chaco Profundo no tiene la verdadera dimensión. Entonces yo dije, bueno, yo No trabajo estás en Chubut. compartiendo la pantalla, Marte. Estoy compartiendo, sí, sí, sí. Eh, y ¿Cómo se por eso soluciona yo, ese caso? a ver, hay algunos micrófonos abiertos y ustedes están viendo bien mi pantalla. Sí, profe, se ve. Entonces, un poco la idea mía, en su momento, en este junio, yo presenté a Chubut como un escenario porque en el marco de esta asociación, que es federal, tenía yo la idea de que estaba bueno se dimensionalice desde otros lugares donde funciona la psiquiatría infantil lo que pasa por estos lugares, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vemos y cómo lo hacemos nosotros o cómo lo podríamos hacer o cómo lo podríamos mejorar? Entonces, lo primero que hice fue mostrar el mapa de nuestra provincia y algunos condicionantes propios de estos escenarios socioambientales que atraviesan a este niño, niña, adolescente, sus familias, desde antes de nacer, porque bueno, nosotros tenemos embarazadas en el medio de la estepa rural. ¿Y cuáles eran las latencias asistenciales y a qué llamaríamos derivación urgente? Yo esto lo vine trabajando con ustedes, tanto para la toxicología como la pediatría, y le cabe a la salud mental infanto-juvenil porque nosotros vamos a atender en una dimensión que puede ser esta, una familia en su contexto de salud mental. Y entonces, a ver, no hay brotes psicóticos en el medio de Sarmiento o en el medio de Río Mayo, no hay chicos con autismo, no hay deficiencias intelectuales, no hay trastornos del lenguaje, no hay patología de trastorno de personalidad, tentativas de suicidio, trastornos límites. Quiero decir, todo lo que sería la biblioteca de lo que nosotros usamos como recurso para clasificación dimensional, que podría ser el DSM-5 o el CIE-10 o otras, RDoc, otras clasificaciones a las que nosotros concurrimos para ubicar un clúster de síntomas y signos, también nosotros los tenemos que adecuar y de eso venimos hablando desde el principio de año a una geografía, que a veces no es tan fácil decir, el consenso dice que en un minuto tenemos que hacer esto. Bueno, hay algunas cosas que hay que empezar a pensarlas para que se puedan hacer en un minuto, pero también hay que pensar que hay que dimensionalizar los consensos. Por ejemplo, este año uno de los modos asistenciales de estos niños fue la teleconsulta. Y yo he tenido teleconsultas con otras áreas y a otras dimensiones por internet en lugares en donde por ahí no hay gas natural. Y esto es una realidad. Teleconsultas de chicos que no hablan bien o que tienen discapacidad intelectual o que tienen trastornos de conducta, porque esto puede pasar también.
Y también todos nosotros atendemos consultas como podemos, ¿no es cierto? Y contextualizamos a nuestra propia situación. Hemos tenido este año que pasar por las más diversas formas de abordar la asistencia de pacientes. Todos nosotros este año sabemos muy bien que en el marco de la pandemia hicimos de todo. Así que lo primero que quería era poner un poco en contexto esto, ¿no? Porque ahora estamos en contexto COVID, la salud mental ha estado en contexto COVID, hemos tenido historias clínicas online, no online, virtuales, por celular, videollamada y también la presencialidad. Yo misma he estado atendiendo a cuadras del hospital y recién ahora, hace muy poquito, volví al hospital para acompañar un poco residencia, yo misma estar cerca de la pediatría y poder pensar cómo trabajar para que el impacto sea minimizado. Porque cuando hablamos de impacto, hablamos de todo esto en salud mental. La salud mental está atravesada por el impacto sanitario, el impacto social, el impacto económico, el impacto asistencial. Todos nuestros niños y adolescentes tuvieron que tolerar diversas modificaciones que, por supuesto, sin ninguna duda, como modificaron la salud mental de sus familias o de sus cuidadores, también de los propios, digamos, hemos tenido que ver el aumento de la violencia, la disminución de las consultas, lo cual no quiere decir que los sucesos que atravesaron y modificaban la salud mental no han sido tratadas. Entonces, yo les quería poner acá algunas viñetas de algo que fue, digamos, esto es turismo verdad. ¿Qué le pasó a esta médica acá en nuestro escenario? ¿Cuáles eran las consultas? Por ejemplo, porque un poco intenté en ese momento mostrarle a la Asociación de Psiquiatría Infantil lo que estaba pasando por acá. Una mañana a mí me llaman del Servicio de Pediatría del Hospital de Madrid y me dicen, buen día Marcela, en este momento estamos en la sala con 3 casos. Un niño de 10 años con abuso sexual, un bebé de 10 meses con fractura de cráneo, la segunda en 2 meses, y una niña que ingirió raticida. Ya te paso más datos de esta nena. Bueno, como ven ahí, ese fue un WhatsApp de una consulta que, digamos, si vamos a imaginar la salud mental acá, tendríamos que en otro momento haber salido corriendo de emergencia, 2 fracturas en 10 meses, el chico sacudido, ¿no? El trauma, el Munchausen y todo este marco de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, la desatención, los descuidos, estar todos juntos, cómo los escenarios cambiados, todos en la casa, el abuso sexual, que lamentablemente cada vez lo tenemos que pensar mal, 10 años estamos hablando. Otra consulta. Tengo una mamá que me dice, tengo una consulta para hacerte de Rocío. Se acuesta la noche agotada, como si estuviera haciendo actividades y no hace nada, solo algo de tarea. ¿Puede ser la medicación que le esté asimilando mal ahora que está mucho encerrada y quieta? Bueno, yo les cuento que esta es una chica que yo la conozco de mi consultorio privado, pero lo que les quiero comentar es que rápidamente los padres, pese a que las situaciones familiares pueden ser caóticas en contexto de pandemia, lo primero que pensaron es, ¿será el medicamento que le está haciendo mal? Bueno, yo le dije, mira, la verdad es que no la veo desde febrero. Saca un turno y la veo. Está bien, me dice, es solo una duda nada más. La nena está re bien. O sea, partimos de que evidentemente su mamá no estaba bien, ¿no? Estaba con un montón de dudas respecto a la medicación porque ella la veía mal y después me pone al minuto, a los 2 minutos, del minuto 12:47 al 13:46 que compartimos, yo le dije, la quiero ver, hace mucho que no la veo, está bien, es solo una duda, nada más, la nena está re bien, demasiado para el encierro que vivimos nosotros, los papás. Solo eso le pasa, ya la mamá hizo diagnóstico, ¿no? No es para llevarla, solo era una pregunta. La nena está como la viste la última vez. No se la ve cansada de noche. Dice, solo se la ve cansada de noche, nada más. O sea, fíjense esta dinámica que con solo leer esta viñeta yo digo, bueno, esta es una mamá que podría ser yo, esta mamá que lee, que da de comer, que está en su casa con esta nena, que es una chiquita con autismo, en medio de las dificultades. Y esta es otra mamá que me dice, ¿qué hago, Marcela? ¿Suspendo las flores? Les cuento que es otra chica autista que estaba tomando las famosas flores de Bach, porque muchos papás prueban alternativas. Sí, solo las tomó ayer y hoy. O sea, ¿qué preguntas que suceden en estos contextos, estas patologías de madres que ya han experimentado o prueban alternativas?
Y otro papá que me dice, ya no nos asustamos de nada, solo cuando la veo caminando por la cornisa. Estos papás que tienen chicos con grandes niveles de impulsividad, grandes niveles de hiperactividad, grandes niveles de desatención, que ellos dicen, no nos asustamos de nada, ya bajaron la guardia, ¿no? Y acá es cuando se va a suceder, ¿qué? El trauma, la caída, el riesgo. Acá aumenta el riesgo porque el papá ya no se asusta de nada, solo se asusta cuando ve caminando al niño por la cornisa. Yo les he puesto estas viñetas porque esto es lo que nos rodea a nosotros y esto es lo que uno tiene que a veces mirar o saber escuchar cuando uno evalúa la salud mental en contexto, ¿no? Entonces, acá estamos nosotros, ¿no? Nosotros los médicos, médicas, el equipo de salud, también los enfermeros, digamos, todos los que hacemos estos abordajes que a veces en realidad queremos llorar, porque, digamos, cuando uno escucha esto, tenemos herramientas para soportarlo, tolerar esto, pero por el otro lado, algo tenemos que hacer, algo está pasando. Entonces, tenemos debilidades como una inadecuada articulación regional, que esto es lo que tenemos que fortalecer. No podemos negar la suerte de vivir en un lugar extenso, estepario, con muchas cuestiones de mitos de complejidad, y esto lo hemos estado hablando, porque, a ver, sí, derivarlo al regional, ahora que ¿dónde lo vamos a poner? Ya es todo camas COVID. Pero en el interior las cosas suceden, hay brotes psicóticos. Como fortaleza tenemos equipos de salud instalados, capacidad sanitaria a evaluar en forma permanente, la necesidad instalada de trabajar estos temas por la alta prevalencia y, por supuesto, las redes existentes, tanto profesionales como no profesionales y científicas. Bueno, nosotros tenemos gente que está haciendo investigación, tenemos CONICET, tenemos CEMPAT, en esta provincia hay gente que está investigando, incluso investigando en contexto COVID y desde antes, que nos pueden proveer de mucha riqueza y mucha fortaleza académica, nos pueden acompañar en nuestras preguntas y desarrollar protocolos para poder mejorar acá en nuestro territorio. Esto requiere entonces de abordaje de poblaciones específicas, porque vamos a tener poblaciones en todo este territorio con grado de discapacidad, crónicos, institucionalizados. Tenemos que sensibilizar al equipo de salud con las medidas específicas y hacer todos los estudios que por georreferenciamiento, tanto en contexto COVID como no, nos puedan decir, bueno, tenemos poblaciones con más vulnerabilidad que otras, con más discapacidad que otras, con más patologías que otras. Son estudios que nos debemos y que creo que en algún momento se van a tener que ir sucediendo. Por lo tanto, la evaluación de la salud mental infanto-juvenil en estos sitios, que podríamos decir, estamos alejados ¿de qué? ¿Qué sería alejado acá en nuestro territorio? ¿Buenos Aires o es alejado Comodoro para Río Mayo cuando nieva? ¿Qué sería alejado? Por eso para nosotros es muy importante imaginar, primero triage, y les cuento que, miren, yo todos los viernes tengo encuentros con el hospital, con el servicio de psiquiatría infantil del hospital italiano. Recién este año ellos instituyeron un sistema que se llama TAI, que sería como de atención inmediata, luego de que vino alguien a la guardia con alguna duda y entonces va a ese consultorio y después se sigue como para evitar la recaída, reincidencia, evitar que quede enlazado ese paciente para que no le falte todo el devenir evolutivo de la patología. Entonces, quiero decir con esto, para esto lo único que hay que hacer es organizarse en estos lugares que son por ahí diferentes desde esto, desde la geografía, desde las dinámicas, climáticamente, trabajar con las redes y pensar que hay a veces las redes, tanto en lo comunitario, barrial, familiar y educativo, nos permite, y esto lo vuelvo a utilizar, y yo este gráfico lo uso para la toxicología, para la pediatría, porque creo que en estos lugares nosotros tenemos que adecuarnos de acuerdo a la geografía y ofrecer dispositivos que verdaderamente sean amigables, accesibles, flexibles y posibles también. Entonces, para atender en forma integral la salud mental infanto-juvenil hay que generar estos protocolos en donde pensemos en las latencias asistenciales, porque yo no estoy ahí, pero hoy, como ven, puedo atender por WhatsApp, por telemedicina y tantos otros cuando uno instala con otros modelos. Por supuesto,
claramente es muy importante evaluar riesgos de alerta temprano. Esta llamada de este papá, yo solamente me pongo nervioso cuando lo veo trepado en la cornisa, es un papá que yo le dije, yo te quiero ver mañana. Y estaba muy feliz él contándome esto. Yo le dije, no, pero yo mañana te quiero ver a vos, no quiero ver a tu hijo, porque tenemos que hablar. Porque estos son indicadores de riesgo de alerta temprano para evaluar en contexto, en tanto con familia como comunidad. Mirar y escuchar a veces es más importante que intervenir. Por supuesto hay que fortalecer estas vigilancias epidemiológicas, hacer investigación poblacional, contribuir justamente a poder bajar todo lo que sea mortalidad infanto-juvenil, ¿no? No, millones de dispositivos revalidados todos por ahí, donde nadie sabe qué hace, ni se encuentra con el otro, ni le puede contar al otro, como pequeñas trincheras de trabajo en vez de redes que puedan funcionar, sobre todo en estos lugares donde por ahí no hay tanto recurso, que tal vez no está bien distribuido. Y encima tenemos como agregado las dificultades climáticas, qué sé yo, ahora el COVID, fíjense que aunque hubiera uno querido ir, nosotros tenemos un montón de colegas que por ahí venían de otros lados o que van y vienen que no pudieron venir. Bueno, no hubo avión, no hubo transporte. Entonces, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es esto que yo lo tomo porque me parece que además nos resignifica, porque estarían antes que nosotros sin tanta corteza, pero de alguna manera, a pesar de la no consistencia o el coeficiente intelectual, diríamos, no compatible con los estándares en donde nosotros, como psiquiatras infantiles, diríamos, este es un chico que tiene una discapacidad intelectual, podríamos decir que esta mona con este mono, respecto de los monos humanos, tienen una discapacidad intelectual. Sin embargo, acá se da una foto que no es una mamá con la teta de un bebé humano, sino que es un animal que puede tranquilamente mostrarnos que en lo que es apego, afectividad, deseo de piel a piel, está claramente instalada. Entonces, como dice un colega nuestro que se llama Kremenchuk, que escribió el libro de desarrollo temprano en contexto y tantos otros del cachorro humano, este cachorro nace cuando aún tanto física, emocional como cognitivamente están inmaduros. Podemos decir que acá incluso estos cachorros están más maduros que el cachorro humano. Así que pongamos esta dimensión a ver si todavía nos vamos a creer que somos mucho más. La verdad que no. Y con el tiempo, nuestro cachorro humano va a tener que entender y adaptar su vida afectiva, va a tener que conocer las emociones que experimenta y va a tener que ver qué hace con todo eso, digamos, cómo capitalizar todo esto, porque en la minusvalía, entre comillas, de nuestros bebés recién nacidos o antes de nacer, y ni les cuento a aquellos que nacen antes de lo que debían, toda esta cuestión de capitalización afectiva tiene muchísimo que ver para entender si van a poder tolerar o no ese impacto de haber venido antes de lo que uno esperaba. Entonces, este cachorro humano va a tener que administrar muy bien todo lo que es la comunicación sensoriomotora, la coordinación sensorioambiental, la coordinación corporal y los procesos de aprendizaje. Y hay muchísimas baterías que en algún otro momento hay gente que puede hablar mucho mejor que yo de esto, pero que rápidamente podríamos decir, nosotros podemos pesquisar con un buen PRUNAPE y algunos tests como el MCHAT o la encuesta de evaluación global de integración sensorial o tantos otros que en estos chiquitos, los equipos que tienen ahí ustedes en los hospitales les pueden empezar a tirar punta respecto de debilidades por prematurez o de falta de desarrollo o de cuestiones que nos hacen ruido rápidamente y nos pueden cribar algo para seguir mirando en el tiempo en forma longitudinal de desarrollo que es tan importante. Todos los organismos están diseñados con la habilidad de reaccionar para sobrevivir en forma automática a los problemas de existencia. Digamos que todos, menos el humano recién nacido, ni hablar si es prematuro, va a poder administrar fuentes de energía, va a poder incorporar y transformar esa energía en un alimento, por ejemplo, en algo que le ofrezca en su metabolismo calor, para mantener un balance químico adecuado compatible con estos procesos de vida, porque nosotros somos muy lábiles, apenitas, no podemos regular,
pero si nacemos a término la temperatura, pero si no, necesitamos de un gran soporte vital, incluso defendernos de todo aquello externo que nos provoca daños, como puede ser lo que traemos en nuestra flora, lo que adquirimos cuando salimos de la cobertura que tenemos 3D en la panza de nuestras madres. O sea que rápidamente podemos decir que nuestro cerebro está preparado para la evolución y para responder a ciertos estímulos con repertorios específicos de acción, porque de alguna manera nuestra biología, nuestra gran sopa biológica, en tanta agua al principio y como más viejos nos volvemos y esto nos supone, y lo hemos visto tanto en desarrollo como en todo lo que vine charlando en algún momento con ustedes, no es lo mismo la oferta biológica de un recién nacido que la de un anciano. Y todo esto, si lo pensamos desde lo que es la biología, la cronobiología, el sistema nervioso central y el metabolismo, nos pone permanentemente en un equilibrio inestable. Pero el cerebro, lo cierto es que evolutivamente puede responder. Tiene repertorios por los que puede responder en forma sistemática. Y esto tiene que ver con que, bueno, básicamente en esta sopa tenemos mucha grasa, lo cual también hace que esta grasa en alguna medida esté más desarrollada en algunas porciones que en otras, y que en los últimos, diríamos, 50 años, 40 años, hemos podido localizar algunos sistemas que traen memorias de memorias que han quedado acumuladas, sobre todo en las regiones del límbico, ¿no? Y esto nos ha podido, o nos está hoy dando explicaciones de muchas cuestiones fenotípicas que vienen transmitidas en lo que sería lo genético. Piensen ustedes que si hablamos de temperamento, estamos hablando de ese quantum biológico del ADN que se transmite de generación en generación. Y nos permiten explicar hoy, por ejemplo, muchas patologías, como el autismo, como la enuresis, como la discapacidad intelectual, como las patologías asociadas a alteraciones genéticas, pero no siempre hay un síndrome de Down que tiene discapacidad intelectual. Hay otras patologías como por ejemplo el plomo o el alcohol o el maltrato que están asociados, o el temperamento posicionista desafiante, que están asociados a genética también. Entonces, el sistema nervioso humano es el más complejo, que está ideado por naturaleza, al menos hasta el momento, no fueron los ovnis aparentemente, no fueron las fuerzas extraterrestres desde una mirada que pueda impresionar reduccionista, pero hoy nosotros lo explicamos desde acá, que controla este sistema nervioso todos los procesos que ocurren en el cuerpo, que recibe información y envía órdenes, que interactúa con el medio ambiente, que procesa y almacena. Es la central responsable para aprender, recordar, razonar, imaginar, crear, sentir, todo lo que ustedes se puedan suponer de lo que serían las funciones primarias y las funciones superiores que nos permiten esto, el intercambio. Y además de todo lo mucho que no sabemos y todavía no podemos explicar, porque la verdad que yo les estoy hablando de lo que se ha aprendido, que lo aprendí yo después de ser médica, porque muchas de las cosas que les estoy contando las aprendí en esos últimos 20 años. Antes a mí me mostraban los preparados de anatomía y nos hacían creer que estaba el núcleo rojo, que por ahí estaba el límbico. Yo jamás había visto el sistema límbico. Y de hecho en los preparados de anatomía es muy difícil encontrar el hipocampo. Y ustedes lo deben recordar bien de anatomía. Entonces, todo esto que parecía una película de ficción, hoy tiene representación, hasta podemos medir neurotransmisores, podemos ver con PET cómo funciona un cerebro, podemos ver metabolismo cerebral y todo esto nos dice mucho. En lo que sí todos coincidimos es que es la genética la que provee la materia prima de las emociones. ¿Y esto por qué? Porque genéticamente va a estar determinado el tipo de sistema nervioso, van a estar determinados los procesos mentales y el tipo de actividades funcionales que se van a desarrollar en el humano, y además a esta genética, a esta, digamos, material genético, tenemos que sumar todos estos condicionantes no menores del contexto, de los hábitos, del ambiente. Por eso hablamos a veces de epigenética, ¿no? Sabemos que las neuronas son las unidades de señal
principales en la comunicación del sistema nervioso y responden a dos maneras de llevar y traer esta información. Responden al principio de polarización dinámica, que dice que las señales eléctricas en la neurona fluyen hacia una dirección, desde un lugar se recepciona a otro lugar de disparo axonal, o sea, se va transmitiendo con este principio de polarización dinámica. Y después está el otro principio, que es el de conectividad específica. Acá ya las células nerviosas se van a conectar de un modo más específico para poder constituir estas redes, digamos, neuronales que le van a dar a este funcionamiento un significado. Entonces, para producir una conducta, y acá vamos a empezar a entrar un poquito, a mí me parecía que yo tenía que contarles un poco el cuento antes, porque si no, la conducta de dónde viene, qué es lo que uno evaluaría en tal caso cuando empezamos a conectar con los niños desde una perspectiva de la salud mental. Para producir una conducta, cada célula nerviosa debe ser capaz de generar 4 tipos de señales. Una señal de entrada, una señal de disparo, una señal de conducción y una señal de salida. Fíjense que estoy hablando de biología, ¿eh? Estas señales, por supuesto, tienen un modo de entrar, un árbol dendrítico, un sitio en donde se procesa en el cuerpo de la neurona, se conduce a través del axón y se generan respuestas, porque habitualmente en este botón terminal entre neurona y neurona, en esta red, tenemos el intercambio a través de la neurotransmisión. ¿Qué haríamos nosotros sin simpático y parasimpático? Y sin neurotransmisión adrenérgica, colinérgica, dopaminérgica, GABAérgica, glutamatérgica. Por eso, en realidad, nosotros no vemos con los ojos, sino con el cerebro, porque el cerebro, a través de esto que les conté, de estos principios de conducción, con este tipo de señales, a través de esto que es nuestra grasa, gran cantidad de grasa que forma parte del sistema nervioso, nos da la posibilidad de ver con el cerebro. Y estas conductas hacen que yo me pregunte, ¿y entonces qué son las emociones? Bueno, las emociones son una serie compleja de funciones biológicas que median la percepción del ambiente externo a través de estos tipos de conducción, tanto externo como interno, juegan en relación con el ambiente y cuánto de los sujetos que nos rodean y subjetivan, la mirada de la mamá. ¿La mamá nos emociona? ¿No se emociona ese bebé? Nosotros cuando vimos ese cachorro mono con su mamá, ¿no estaban emocionados? Entonces, las emociones son eso, son funciones biológicas que median la percepción, porque cuando yo percibo, de acuerdo a cómo percibo, transmito un sentimiento, una sensación, una emoción, una conducción biológica, y hay una respuesta química. Es como cuando vemos a una chica ilusionada por amor. Hay una respuesta química, la podemos medir. Si nosotros tuviéramos de hecho todo esto está hecho obviamente a nivel laboratorial. Nosotros podemos medir qué pasa con la neurotransmisión, qué pasa con las funciones superiores, y todo esto va a generar lo que son las emociones, que son un patrón de conductas. Las emociones terminan siendo un modo de funcionar en la vida. En más o en menos, cuando están muy, muy, muy elevadas, podríamos decir, bueno, mirándolo, y ya vamos a ver en la clase que viene la semiología específica de lo que sería conductas externalizantes o internalizantes, la semiología pura y dura. Pero a mí me parece que para entender la semiología pura y dura tenemos que ver de dónde viene todo esto. No es que uno construye un manual de abordaje de la salud mental infanto-juvenil en tanto semiológica sin entender que esto no empieza en una mamá que miró mal. Esto tiene una biología. Entonces, estas respuestas emocionales van a incluir la aproximación y rechazo, y si no, veamos estas mamás que tienen problemas de la salud mental perinatal, que hacen depresiones perinatal, y después vamos a ver en estos niños efecto, impacto. Vamos a tener conductas emocionales que tienen que ver con el incremento de la actividad, muy excitado, o el decremento del... ¿Está bien dicho? Bueno, no sé, la decreción sería, o la disminución de la actividad, que son chicos que por ahí los vamos a ver más retraídos, con menos respuesta, con menos reflejo. La conducta cooperativa o competitiva, y después todo lo que tiene que ver con la adaptación, porque uno en la vida va adaptándose en forma neuroplástica
a lo que nos va devolviendo en forma de conducta las emociones. Durante mucho tiempo se creyó que el desarrollo cerebral tenía lugar fundamentalmente en los primeros años de la vida, pero estudios han observado que, estudios por imágenes, que el desarrollo cerebral continúa incluso aún pasando los 20 años. ¿Y esto por qué? Porque va a haber algunos procesos que continúan en el desarrollo que permiten proliferación y rápido crecimiento de las neuronas gliales, de estas redes, una eliminación selectiva, ¿se acuerdan que se habla de la poda? Se sigue mielinizando y después del pico de crecimiento de la sustancia gris, que incluso en la adolescencia, se observa que empieza a declinar e incluso algunas de estas conexiones que no se usan se eliminan. También se sabe, y hay hipótesis sobre la potencialidad del desarrollo cognitivo, del razonamiento, de las interacciones personales, del control de emociones, de la motivación, de la capacidad de anticipar el riesgo, incluso en la adolescencia, que de todo esto va a depender un poquito de cuáles sinapsis se van a eliminar o no, lo cual incluso pareciera que está en relación con usarlas o perderlas. Quiero decir, la función hacia el órgano, esto lo sabemos todos. Como nosotros funcionaban, ¿se acuerdan que les conté? Con un repertorio específico de acción. Aquello que más se sistematiza y se va promocionando en las conductas, se instalan y entonces van a prevalecer aquellas que son más utilizadas. Así que esto es un concepto bastante claro, digamos, de supervivencia. Uno aprende a supervivir a pesar de las dificultades e incluso acá también podemos traer el concepto de resiliencia, ¿no? También vamos a ser más resilientes si a pesar de que el contexto no nos ayude, instalamos modos que forman parte de una conducta que nos permite soportar. Un niño con trastornos de aprendizaje, una hermana diabética, una abuela asmática, un padre hipertenso, vecinos con diversos problemas de salud, son historias cotidianas y motivos de consultas cuyas respuestas remitirán a variadas circunstancias que seguramente van a incluir al ambiente. Pero lo que una mayor atención clínica nos preocupa como temas de obesidad, la diabetes, la morbilidad cardiovascular y las enfermedades, estas enfermedades neuropsiquiátricas deben ser consideradas como una respuesta necesaria a las enfermedades por venir. Quiero decir con esto, muchas veces los trastornos de conducta, la hipertensión, la diabetes, estos problemas de salud neuropsiquiátricos tienen un anclaje que tienen que ver con a qué estuvimos expuestos y cómo pudimos salir de estas condiciones. Hoy se va conociendo cómo interactúa la biología con la experiencia que el niño adquiere en su medio ambiente. Cada individuo nace con un genoma determinado y contiene esta información genética. Podemos decir que ahí está contenido el temperamento, que no es lo mismo que el carácter. Y cada célula del organismo contiene genes claves y ese grupo de genes claves puede sufrir procesos químicos que se van a ir modificando de acuerdo a, como les dije, el contexto. Pero se descubrió cómo la región más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones intelectuales superiores, la conducta dirigida a objetos, digamos, aquello que nos hace más ejecutivos que a otros, y la adquisición de nuevos conocimientos, puede sufrir modificaciones en el ADN de forma muy selectiva y muy dinámica, desde el desarrollo fetal, incluso hasta la adolescencia, que es un periodo donde, vimos recién, rápidamente estas células nerviosas aprenden un montón, pero puede haber situaciones en que se detengan o que se recorten. Y estas son las modificaciones epigenéticas que en realidad no cambian la información heredada, pero sí van a determinar, como si fueran huellas químicas, qué genes se van a activar y cuáles no. O sea que acá yo voy a ver fenotípicamente, de acuerdo al impacto epigenético, voy a tener expresado algunos condicionantes y otros no. Cada vez más, estudios relacionan las experiencias de los primeros años de vida con las patologías y carencias desarrolladas durante la vida adulta. Y este mismo autor, Steller, hizo un estudio que él analizó y que nos dice que los patrones de actividad cerebral son muy plásticos. Y esa es la plasticidad
que va a generar a través de más o menos metilación del ADN la expresión esta fenotípica. Y si estas modificaciones químicas se pueden cambiar de forma exógena o a través de la alimentación o como han demostrado muchos estudios con gemelos, quizá las experiencias tempranas, malas o buenas, puedan cambiar esta actividad cerebral de la que venimos hablando de los niños a través de estos mecanismos que se han descubierto y que son tan importantes, que nos han cambiado la historia evolutiva y de desarrollo. De hecho, Rothman, fíjense, en el 2015 aseveró que lo genético está siempre presente y lo ambiental también, y que todas las características humanas, en tanto normales y patológicas, son producto de esta interacción entre el medio ambiente y los genes. O sea, que todos los rasgos humanos son un 100% genético y un 100% ambientales. Cuando yo digo ambientales, hablo de emociones, afecto, lo que nos entra, ¿no? Lo que nos entra por todos los sentidos. El pionero de la psiquiatría social, que era Leon Eisenberg, dijo: la expresión genética está ligada al contexto medioambiental y los genes marcan el límite de lo posible. La epidemiología de las enfermedades en las poblaciones humanas continuará reflejando dónde y cómo vive la gente, el aire que respira, el agua que bebe, lo que comen, la energía que gastan, las ocupaciones que tienen, el estatus que tienen en el orden social de sus comunidades, si están socialmente aisladas o si están rodeados de amigos y familia, y también la cantidad y calidad de la atención médica que reciben. Todo esto va a ser muy humano. Y los desarrollos en genómica nos van a servir para subrayar la importancia de lo social en la patofisiología de las enfermedades, que por supuesto incluimos claramente todo lo que tiene que ver con la salud mental. Paul Jastek, que es un genio, refirió que es difícil definir lo que es normal y patológico, dado tantos prejuicios sociales y culturales sobre diversidad humana, y que también es difícil desarrollar una investigación capaz de aprender la complejidad humana sin ser reduccionista. Sin embargo, es totalmente imposible analizar la condición humana dicotomizando la cuestión por el lado biológico solamente o el lado socioambiental solamente. Y un poco a eso recurrimos cuando nosotros abordamos una patología de la salud mental. No podemos mirar solamente la alucinación como algo que es una manifestación de una conducta aislada de la herencia, la biología, el desarrollo, el contexto, los hitos de desarrollo y lo que está pasando ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no fue antes? Todo esto lo tenemos que contener. O sea que sería esperable abierto, Marcela, por favor, que movilice emociones positivas usando el razonamiento y la empatía. También sería esperable que pueda evocar sentimientos de amor, compasión y ampliarlos, porque es innegable que aquel que está criado, convocado, mirado, subjetivado, va a poder generar el mismo tipo de respuesta en el otro. Y acá nosotros, incluso, por ahí la próxima vez voy a hablar un poquito también cuando hablemos de autismo, de teoría de la mente, justamente si hay algo que falla, es teoría de la mente en algunas patologías de la salud mental. ¿Qué tiene que ver con esto? Digamos, entender al otro en la dimensión en que uno se desarrolla. Y esto nos va a permitir acordar abordajes propios para este desafío que uno esperaría sería la atención de lo que sería el cachorro humano, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ir viendo nosotros? Nosotros vamos a ir viendo que va a haber un desarrollo psicomotor, que es un proceso de cambio permanente, en el cual el individuo adquiere capacidades esenciales, porque nosotros nacemos y seguimos evolucionando y rápidamente, la verdad que vertiginosamente, si podemos, y rápidamente vamos a ir adquiriendo lenguaje. Todo esto va a depender del contexto, motricidad y pensamiento, o sea, conducta. Pensamiento es un grupo de ideas, y yo para poder tener ideas tengo que poder generar lo que sería las primeras semillitas, que alguien las tiene que colocar en mí para que yo pueda empezar con mi repertorio específico de acción, generar una conducta. Porque es muy lindo lo que uno escucha a veces con la mamá cuando un bebé es recién nacido y lo único que hace es balbucear en forma monosilábica, y una mamá
está interpretando que ahora quiere comer. Bueno, ya sé que vos querés comer y que no te gusta el dulce de leche, que te gusta la leche mía y no la leche que te preparó tu papá o que te da tu abuela. Todo esto es un invento chino que de alguna manera la madre pone en palabras y que el bebé de un mes escucha, y ustedes creen que este bebé es capaz de entender todo este discurso. Si todavía no es capaz de decir ma. Pero sin duda, todo lo que es el lenguaje va a generar en este repertorio específico de acción un modo de empezar a convivir con el otro, esperable e interpretable, y a través del sonido de la voz, de la metacognición, estabilizar esta química. Chicos, hay alguien que tiene abierto el micrófono y es muy molesto. Entonces, un poco en el desarrollo psicomotor, vamos a ver este proceso de cambio y vamos a poder... lenguaje, motricidad y pensamiento es lo que va a permitir la adaptación al medio ambiente. Se va a iniciar entre materno, porque si no, porque nosotros decimos a una mamá embarazada, cantá, acariciá, hablale. Se inicia en el vientre materno y es un proceso integral, que es gradual, tiene que ser continuo, progresivo. ¿Y qué acumula? Afecto. Y después vamos a hablar también de esto, porque vamos a hablar de apego. Y el de este desarrollo implica un complejo proceso de cambios ordenados en etapas, pero tampoco son tan así. Lo que pasa es que es esperable en un rango de tiempo poder ir observando este desarrollo evolutivo, que va a ocurrir en diferentes niveles, en los cuales el niño o la niña van a ir adquiriendo conocimientos, habilidades, comportamientos, cada vez más complejos, cada vez más maduros, cada vez más completos. Es la manifestación externa de la maduración de este sistema nervioso central que yo les mostré al principio, y sin querer ser reduccionista, me parece importante que sepamos de dónde estamos viniendo, porque si no nos íbamos a olvidar. Entonces, esta maduración del sistema nervioso va a tener un orden preestablecido, ya lo vimos, y va a tener un progreso que va a tener un sentido cefalocaudal, de lo proximal a lo distal y de lo global a lo específico. De hecho, al principio, el famoso moro que todos buscamos está hablando de un proceso que es global, pero después va a permitir en lo evolutivo que nosotros podamos decir, puede tomar un cuadrado de madera y encajarlo en otro. Pero si un niño nace antes de término, esta maduración, si bien continúa su progreso, casi igual al útero, lo vamos a estar viendo tal vez en la incubadora y lo vamos a estar viendo, esperando y acompañando en el desarrollo, porque va a llegar con todas las correcciones que le hagamos del cálculo de edad corregida. Entonces, por eso el desafío, incluso cuando nacen antes, es la estimulación. Verdaderamente es la estimulación, porque es la que nos va a permitir promover capacidades físicas, mentales y sociales, que van a estar justamente dirigidas a prevenir el retardo en el crecimiento psicomotor, digamos, va a permitir rehabilitar y mejorar rápidamente aquellas cuestiones potencialmente devenidas o vulneradas en un nacimiento anticipado, y va a permitir potenciar todo lo que es el desarrollo motriz, cognitivo, social, todo lo que es maduración, y luego proteger todo lo que es la posibilidad de la independencia en el desarrollo evolutivo. Las bases neurobiológicas son entonces aquellas que nos permiten la plasticidad cerebral, que durante los primeros años van a estar muy enlazadas con los factores ambientales y los estímulos y el intercambio, que en ese lapso, en tanto casi 36 meses, los primeros 36 meses del niño o de los niños, los famosos primeros 1000 días, son importantísimos para marcar la base de lo que va a ser el desarrollo en contexto, y que van a ser tiempos primordiales. Por eso nosotros lo llamamos ventanas de oportunidades, ¿no? Si vemos acá este gráfico, hay periodos fundamentales que son los que están más en negrita, ¿no? En donde yo voy a tener que poder lograr la visión binocular, el control emocional, las formas de reaccionar más equilibradas, socializar, lenguaje, entender símbolos y ver un montón de construcción de pensamiento que tiene que dar en una cantidad relativa, digamos, voy
voy a tener que lograr objetivos que ya están previamente medidos, pero que es muy importante que yo los pueda tomar. Quiero decir, nosotros estamos esperando que a los 6 meses el bebé tenga alguna conducta, que al año tenga otras, y esto es muy importante, porque es tener en cuenta los tiempos primordiales evolutivos son aquellas oportunidades que nosotros no las podemos perder, que las tenemos que saber y son las que tomamos cuando hacemos el control de crecimiento y desarrollo. Digamos, es imposible imaginar una evaluación de la salud mental infanto-juvenil sin tener claramente en una historia clínica, por lo pronto, bosquejados hitos de desarrollo hasta los 3 años. Tener en cuenta esto, ¿no? Lo que uno va esperando en el desarrollo sensorial, del lenguaje y de las funciones cognitivas superiores que van a permitir lo máximo, que sería la capacidad de juicio y de razonamiento. Entonces, acá vamos a tener como tiempos primordiales a lo que tiene que ver con el control emocional, con la visión, el apego social, el vocabulario, el segundo idioma, porque hay niños que se les habla en mapuche y en castellano, inglés y castellano, portugués y castellano, digo, esto también. Matemáticas, lógica, música, habilidades de comunicación y lenguaje. Estos son periodos donde nosotros tenemos que estar muy atentos porque hay etapas de desarrollo que incluso los manuales para establecer discapacidad o para establecer pautas de retraso cognitivo requieren de que nosotros podamos censar estas pautas de desarrollo, por ejemplo, de 3 a 6 años, que voy a estar esperando, ¿no? Que era lo que uno esperaría. Esto no lo voy a recorrer punto por punto con ustedes porque me parece que se los puedo mandar y está bueno que lo tengan y es un poco lo que los pediatras hacen en forma permanente, pero que no se puede dejar de ver cuando uno hace una evaluación de la salud mental infanto-juvenil, ¿no? De 3 a 6 años voy a tener pautas que se tienen que cumplir, que de acuerdo a edades corregidas, si nació antes, las tenemos que ir esperando, y en este camino evolutivo no son datos menores a la hora de evaluar, digamos, dónde estoy parada yo con este niño. Porque si yo tengo un nene de 12 años que habla como un nene de 6, voy a tener que ir más atrás de ese hito evolutivo, ver, digamos, la historia clínica perinatal, datos de la familia ampliada, y esto un poco que lo vamos a ver la clase que viene. O sea que todos los hitos de maduración y de desarrollo, de 3 a 4 años, de 5 a 6 años, primera infancia, son muy importantes, pero nunca sin dejar de tener en cuenta la riqueza de lo que pasó antes y de su historia cognitiva. Todo lo que es etapas de desarrollo, digamos que está en todos los manuales, me parece que esto lo voy a pasar como rápido, pero no puedo dejar de recordarles que en la evaluación de la salud mental infanto-juvenil es básico esto. Los hitos de desarrollo son básicos. Si yo no me doy cuenta que tengo un chico sin lenguaje, que no sabe leer, que tiene 6 años y que falta de respuesta a la mirada y que no escucha, bueno, ni hablar. Sepan que muchas veces uno hace evaluaciones de salud mental infanto-juvenil porque es un chico que está con un trastorno de conducta, tira todo, se enoja, siempre fue enojoso, te dicen las mamás, y resulta que nunca escuchó bien. Entonces, es muy triste a los 7 años decir una mamá que tiene un hijo que casi no escucha. Entonces, acá perdimos el tren, vamos corriendo muy de atrás. Entonces, digamos que esto lo voy a pasar porque entiendo que esto es algo que es imprescindible, ustedes lo sepan, que estamos cursando pediatría, que hay residentes de pediatría y de salud mental y que es fundamental que esto sea algo que, miren, si no se lo acuerdan exactamente, por lo menos tengan un buen lugar de donde mirar y fijarse muy bien en todas las evaluaciones pediátricas. Control de crecimiento y desarrollo es esto. Para seguir un poquito más, digamos, y respirar un poquito de aire, ¿vamos bien hasta acá? Yo quiero retomar, porque con algunos de ustedes ya lo compartí, pero lamento, lo voy a volver a compartir,
¿qué tiene que ver el apego con esto de lo que estoy hablando? Porque si nosotros no podemos evaluar apego o afiliación en la evaluación de la salud mental infanto-juvenil, la verdad es que estamos en el horno. Realmente esto es un tema más que básicamente importante. Yo en algún momento a algunos de los alumnos de pediatría les pasé esto, lo trabajé ya con algunos, lo quiero retomar porque Con me parece cuarto que es fundamental. año, Marcela. ¿Cómo? Con cuarto año, por eso me interesa que ahora estén todos, porque esto lo vimos al principio con desarrollo en cuarto año. Claro, bueno, está bueno que lo repita entonces. Creo Perfecto, que no bueno, perfecto. está bien. Yo porque en esto puedo ser medio obstinada, pero la verdad que si yo me dedico nada más que a ver la alienación, que es de alienos ajeno, y no entiendo la dimensión del apego en una consulta de la salud mental infanto-juvenil, no entiendo nada. Por eso lo tomo a Sherlock Holmes, que él además era una persona bastante creativa en la dimensión de la imaginación de su propia salud mental, y él dijo que es un error capital teorizar antes de poseer datos, porque insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en la teoría en lugar de encajar las teorías en los hechos. Entonces, uno ve a un chico con un retraso cognitivo y rápidamente mira a la mamá, o debería mirar a la mamá, o a su cuidador primordial, para poder empezar a entender muchas cosas. Ahora, si yo me quedo solamente con la sordera o la falta de lenguaje, o lo empiezo a desgranar como si fuera un rompecabezas y no lo armo ese rompecabezas con todas las piezas, me voy a quedar corto. Y bueno, va a seguir pasando la vida de ese chico, y en algún momento, cuando sea grande, por ahí digan, bueno, es un oligofrénico, es un chico que nunca aprendió, es un chico con una discapacidad que tampoco nunca se evaluó, nunca se estudió y nunca se acompañó en esto que hablamos de acompañar tempranamente todos estos estímulos. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Hace un ratito hablamos de epigenética, hablamos que esto era algo que está por fuera, pero que nos permite la expresión genética, la expresión fenotípica, este tipo de metilación, este tipo de poda, este tipo de ampliación de la conducta o restricción de la conducta va a estar enlazada a nuestro ADN, va a ser parte de nuestro temperamento y de lo que uno va a poder medir, censar en un niño. Sabemos también que este hombre, que era un gran genetista, identificó que lo que se hereda es la manera de reaccionar a un ambiente dado. Entonces, por eso esos estudios centraron la base para la genética, porque en un alelo particular está, por ejemplo, la información para ser X frágil, o Prader-Willi, o enfermedad de Williams, o síndrome de Down. Y esto a nosotros nos va a permitir evaluar discapacidad desde muchos sitios diferentes, que no va a ser solamente desde la genética. Por eso nosotros cada vez más hoy en los manuales de clasificación hablamos de espectros, de rangos, de dimensionalizar la patología. Fíjense como acá, por ejemplo, Caspi fue uno de los que observó que la enzima metabolizadora de la MAO-A incrementaba el riesgo de conducta antisocial en la vida adulta y en personas que habían experimentado adversidad en la infancia, y que un alelo de un gen transportador de serotonina aumentaba el riesgo de expresión en la edad adulta de aquellas personas que habían sido maltratadas en la infancia. Entonces, ¿ustedes se creen que está mal cuando uno aborda un maltrato infantil? No les digo en la guardia, pero en un consultorio de la salud mental infanto-juvenil, ¿no tenemos que ir bien atrás a ver qué está pasando? Les aseguro que esto es así. Por eso no podemos olvidarnos de lo que significa hablar de apego. Porque etimológicamente apego significa vínculo. Vínculo emocional perdurable, caracterizado por una tendencia a buscar y a mantener proximidad. Proximidad a figuras específicas, sobre todo bajo estrés, porque esto fue experimentado. Y este vínculo quiere decir unión, relación o atadura de una persona a otra, que puede ser otra cosa, porque si lo que yo tengo enfrente es una cosa y no alguien que puede subjetivarme, hablarme, decirme que lo que yo quiero es una mamadera de la leche de madre y no de la...
digo, con una mamá que interprete, o un cuidador que interprete, o un papá que interprete, o una abuela que interprete, el apego va a ser muy distinto, no va a estar atado, no va a estar vinculado. Entonces, dos personas u objetos, en este caso humanos, vinculados, están unidos, están encadenados, van a estar emparentados, ya sea de forma física o de forma simbólica. Bowley fue realmente aquel que observó los distintos caminos que podía transitar este vínculo, este apego. Y ya sea cuando se mantenía sin quebrarse durante muchos años o cuando se rompían. Y Bowley observó que los vínculos de apego temprano influían sobre la capacidad posterior del individuo para establecer y mantener afecto, el vínculo afectivo. Y que las más intensas emociones de apego iban a acompañar y iban a ser expresión del estado de alegría, de enamoramiento, de seguridad, de miedo, de angustia, de ansiedad, de enojo, todo lo que ustedes puedan imaginar, de aquellas conductas que formaban emociones, ¿no? Porque nosotros venimos de ahí. No nos olvidemos nunca de la biología, jamás. De hecho, fíjense que acá hay un par de personas que estudiaron apego, que eran genetistas botánicos. A ver si nos creemos que toda la historia empezó con nosotros los humanos, ¿no? Ni les cuento si nos ponemos a recorrer la biología de la célula. Entonces, él observó cómo los vínculos de apego temprano iban a influir en esta capacidad posterior. Y desarrolló esta teoría del apego, que relacionó este comportamiento del niño, sus representaciones internas y los cuidados recibidos. Y entonces se entendió que el apego de los bebés hacia sus cuidadores era un fenómeno que iba a estar determinado biológicamente, pero además que iba a depender de este apego su capacidad de supervivencia. De acuerdo a cómo iba a responderse en el entorno de cuidadores a esta necesidad de vinculación, iba a depender cómo iba a poder este cachorro humano, a sobreponerse de las adversidades lógicas y de las no tanto. Incluso se instaló, ya podemos decir que desde acá, la posibilidad de hablar de resiliencia, también tiene que ver con esto. Entonces, la seguridad de apego durante la infancia está relacionada con la autorregulación, la reciprocidad y las interacciones sociales de colaboración. Las primeras interacciones cara a cara son las que sientan esta base, de esta posibilidad de originalmente conocerse, comunicarse, cooperar, establecer el principio empático, que es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de comunicarse, y se mantiene hasta la vida adulta. Y la falta de este contacto y de un tocar afectuoso en la relación madre-bebé, madre-cuidador, cuidador-bebé, tiene un efecto negativo claramente para el desarrollo socioemocional del bebé. Durante el primer año de vida, este ser humano desarrolla aspectos básicos del lenguaje, después consolidan el lenguaje a través del juego simbólico, motor, me alcanzás, tomá que te doy, nos escondemos, empezamos a independizarnos, digamos. Esto es un vínculo que, como dijimos, no es que vamos a estar pegaditos todo el tiempo. Voy a poder estar a 1500 kilómetros estudiando, pero voy a sentirme como que estoy. Y a medida que va pasando el tiempo, durante los años, vamos a ir adquiriendo nuestra propia independencia. Esto es normal. Pero luego se imita y se logra la comunicación. Y quizás esas son las primeras formas de unión y contacto con el otro. La imitación es central, porque implica esta correspondencia, ¿no? La mirada, te miré, me miraste, empiezo a imitarte. Si un bebé se ensopercibe bien, va a responder bien. Si un bebé codifica y es bien codificado por el otro que lo está mirando, y hay un ida y vuelta en este juego de más de dos, porque interviene no el bebé y su cuidadora, sino el papá, la abuela, si estas codificaciones se hacen en un rasgo de normalidad, y esto es posible, este bebé, que es muy presimbólico, va a poder darse cuenta que hay otro, va a poder ser correspondido en una manera, como dice, intermodal, va a registrar a ese otro
y va a darse cuenta que además se parecen. Como decían, estas neuronas en espejo van a poder generar y darse cuenta de que tú eres como yo soy como tú, tenemos estados similares que podemos compartir. Y esto es lo que se reproduce en realidad en las neuronas del espejo que están en la corteza cingulada anterior y son tan importantes, tan importantes. Entonces, por eso decimos que el bebé es social, que es capaz de imitar y prestar atención, que tiene movimientos o protomovimientos de conversación, estas vocalizaciones, estas que terminan siendo para una mamá, ya sé, estás queriendo comer, te voy a ir a agarrar, o la abuela que le dice ya desde lejos, espera que ya te empiezo a preparar la mamadera. Todo esto es interpretado y es necesario. Este interés por las personas precede al interés por los objetos. Este bebé es capaz de reconocer la cara, la voz y el olor de la madre. Y esto es re importante, porque estamos hablando del rinencéfalo. Estamos hablando de funciones que están históricamente, biológicamente, atadas al desarrollo más primordial y más primitivo, no del humano, biológico, del animal. Entonces va a sonreír en respuesta a la atención del otro, va a tener movimientos con la mano, que primero se va a mover tratando de alinear esa mano con la otra y en un lugar muy central, y de todo el cuerpo, en la medida que va a ir conociéndose y va a ir descubriéndose, porque este cuerpo es como un masacote, entre comillas, lleno de sensaciones que puede sentir, como vimos, mucha biología, mucho sistema nervioso central simpático y parasimpático que nos permite estar en eje, y en medio de esto, la respuesta, con estos 4 principios que hablamos, lo que viene de afuera y lo que yo devuelvo. Entonces, van a percibir el mundo, van a detectar patrones temporales de movimiento y van a repetirlos. Después van a entender que si yo hago así o hago, mi mamá me va a traer la comida o el cuidador. Entonces, por esto, esta primera hora de vida requiere un contacto precoz, porque es un periodo sensible para el comienzo de este vínculo. Digamos, empieza acá. Y además porque dispara la fisiología del comportamiento, ¿no? Esto se evaluó de laboratorio y después, digamos, cualquiera de nosotros que hacemos semiología clásica, nos podemos dar cuenta. Va a producir en la madre incluso ese aumento responsivo, ¿no? La mamá también tiene modificaciones fisiológicas cuando el bebé se ríe, y se ríen ambos. Es un momento único y es un momento de responsividad, tanto al llanto como a las conductas cariñosas. Y es de ambos lados. La fisiología se pone en juego, este apego y esta vinculación se pone en juego en ambos lados. Y esto hace que se sostenga a largo plazo, con el lenguaje, con la comunicación en tanto verbal y preverbal. Y todo esto, de alguna manera, reduce este maternazgo, ¿no? Familiar, porque uno habla de la mamá o del cuidador primario, pero en realidad es como una carecita. Todos damos vuelta en este circuito, ¿no? Y todo esto disminuye los riesgos, todo esto. Entonces los niños se van a desarrollar en una respuesta en relación con sus cuidadores y vamos a poder hablar de un apego organizado, que es lo que uno pretendería. Ahora también podemos ver en un consultorio, cuando vemos hora de juego, cuando empezamos a atender una familia, un apego desorganizado, también lo podemos ver, que va a estar en referencia a esta incapacidad de desarrollar algunas estrategias coherentes o efectivas para lidiar con la ansiedad de separación, que la podemos ver tanto en los padres como en sus hijos. Y esto suele ocurrir cuando el cuidador es al mismo tiempo la fuente de confort y de la angustia. Y entonces aquí aparecen un montón de cuestiones. Pero poder evaluar apego organizado, desorganizado es básico. Es básico para empezar a entender lo que está pasando. Hay un test que fue muy interesante, que lo pueden buscar y googleen el test de la situación extraña y van a ver lo que aparece en estos condicionantes del apego, ¿no? Y que tiene que ver, que incluso a veces con esas caritas lindas o caritas feas que utilizamos en las escalas de dolor, también nos permiten rápidamente identificar cuestiones que hacen al apego, a las condiciones de sentimientos y emociones. Y este test de la situación extraña sirvió para caracterizar estas diferencias individuales y los distintos patrones de apego, y lo que hizo fue provocar una activación de la conducta relacionada con el apego en los niños entre 2 y 18 meses, y observó de esta manera la relación de madres y bebés antes, durante y posteriormente la separación, digamos, este era
un test que hacía que una mamá entrara a ver al bebé, que lo dejara, que pusiera una cara u otra, y de esto desencadenaba en los bebés diferentes reacciones. Y de acuerdo a esto, fueron, por supuesto, investigaciones de altísima, tomando a Bowley, ¿no? Ainsworth es una investigadora pediatra y psiquiatra infantil en Estados Unidos, que fue una de las que puso en funcionamiento este famoso test de la situación extraña. Entonces, pudimos clasificar el apego en un apego seguro, un apego inseguro o ansioso, un apego inseguro o evitativo y un apego desorganizado. Esto a grandes rasgos, porque la vida no es así, pero nos permite empezar a armar estos, que serían, digamos, componentes de signos y síntomas que van a ir definiendo algunas patologías. Entonces, este proceso de evaluar, de escuchar, de observar y de hacer preguntas va a permitir al equipo de salud y a los padres desarrollar un entendimiento claro y centrado de este núcleo de problema o problemas, que serían en este caso condicionantes de signos y síntomas que van a estar detrás de estas presentaciones que hace a veces una familia cuando viene a la consulta de un consultorio de un equipo de salud mental. Porque la historia de evaluación de apego va a requerir de un relato cronológico de estas figuras que vienen a la consulta, que son significativas, que tienen que estar disponibles ya desde el nacimiento para el niño, y además en los niños mayores, además, vamos a tener que tener en cuenta, además de todas estas figuras primordiales, lo relacional. Cómo vamos con sus pares, cómo vamos con los compañeros de la escuela, digamos, cuando vemos una consulta de un adolescente, por ejemplo. Son varios, en realidad siempre tenemos que mirar cómo es ese niño, niña o adolescente, no solamente en el contexto casa, sino en la escuela o en la guardería o con otros. Entonces, esta calidad de la interacción siempre se tiene que evaluar observando la capacidad de búsqueda del cuidador para consolar, la capacidad de explorar y jugar en diferentes escenarios, de responder a la frustración y de interactuar conmigo que lo estoy atendiendo, con el médico que lo va a atender, con la enfermera que lo recibe. Cuando uno evalúa a estos chicos, no debería evaluarlos en un consultorio cerrado donde hay una oficina o 3 antes. En realidad uno debería poder hacer estas evaluaciones en el contexto del domicilio, en el contexto de la escuela, y de hecho esto es así, uno pide estos informes. Lo ideal sería que uno pudiera mirar, sobre todo si uno mira con ojos de conocimiento. Pero bueno, encargarse de los cuidados de un bebé es un potente desencadenante de sentimientos, de pensamientos y de recuerdos acerca de la propia crianza. Una mamá, un papá ponen en juego mucho de lo que traen ellos, de sus propias crianzas. Muchos aspectos de la crianza están determinados por la forma en que nos criaron a nosotros. Cómo se llevó a cabo, cómo nos consolaron, de qué forma nuestras ansiedades, nuestro apego, se vio o no satisfecho. Y esta información se va a almacenar en la memoria de procedimiento, en nuestras memorias genéticas, en nuestro ADN, se va a transmitir. Estas memorias son acciones que quedaron guardaditas, como dice Baglietto no, León Gieco, todo está guardado en la memoria. Entonces, las primeras experiencias con nuestros padres que tuvieron lugar con nuestros padres fueron mucho antes de que fuéramos capaces de ponerle palabras a las emociones de hoy. Y esto lo vio Winnicott. Winnicott realmente fue un gran descubridor de desarrollo en contexto. Sentó las bases de desarrollo y pudo darse cuenta que estas experiencias venían de antes. Entonces, pudo decir, ella fue un bebé una vez y tiene recuerdos de ser bebé y estaba hablando de la mamá. También tiene recuerdos de haber sido atendida y estas memorias pueden ayudar o pueden obstaculizar su propia experiencia como madre. En aquel momento no estaban los planteos de la transgeneracionalidad y hoy tenemos parejas, ambas mamás, ambos papás, y nosotros cada vez más tenemos que flexibilizarnos y entender por qué hoy un varón con una cánula puede dar de mamar a un bebé. Entonces, todo esto lo tenemos que aprender porque nuestros contextos son estos, pero no podemos dejar de hacer referencia a los que fueron fundantes de estas teorías, y además no se equivocaron, porque ahora es más fácil. Piensen que estas personas eran grandes observadores, porque no tenían ni siquiera la posibilidad de medir
noradrenalina o metabolitos de la dopamina. No existía esa posibilidad. De biología se sabía muy poco, pero eran tan excelentes observadores, y eso nosotros no lo tenemos que perder. Al revés, tenemos que adquirir esa praxis. Permitían hacer diagnósticos casi pensando en las memorias de esa mamá mirando a su bebé. Entonces, es muy necesario identificar expectativas y preocupaciones implícitas y explícitas, lo no dicho a veces, identificar el motivo de consulta principal, evaluar en contexto este funcionamiento actual, pero teniendo en cuenta influencias culturales y comunitarias, porque nosotros también atendemos chicos que pueden venir a vivir a la Patagonia, pero que toda la vida vivieron en Portugal, o que vienen de Estados Unidos, o que vienen del Chaco Profundo. Y estos chicos tienen un contexto, ahora están replantados, ¿no? Replantados, literalmente. Entonces hay que obtener una imagen correcta de esta familia y de los antecedentes de esta familia. Esto es importante, es imposible pensar un diagnóstico, imposible si nosotros no pensamos todo esto antes. Y además, en los 15 minutos de la obra social que nos paga chatarra, sépanlo también esto. Hay que identificar estos factores ambientales, porque pueden ser los que están causando, acelerando o disminuyendo las dificultades de este niño que tenemos aquí adelante, de este niño en contexto, de este niño, su mamá, su abuela, su cuidador. Tenemos que condensar toda esa información y obtener una historia clínica integral. Si nosotros en salud mental no hacemos esto, nos estamos perdiendo la riqueza del diagnóstico definitivo. Además, saber que el diagnóstico, la verdad, es en pediatría y en salud mental infanto-juvenil es provisional. Porque la mayoría de las descripciones subrayan que el movimiento del bebé desde la dependencia hasta la autoorganización forjan su yo y su identidad. Pero en realidad el examen de desarrollo emocional y social debe ser una responsabilidad de toda evaluación pediátrica, en donde además los hitos del desarrollo, que les pido por favor, sobre todo a los residentes de pediatría, los vayan a mirar bien. Es necesario identificar las capacidades y la potencialidad de estos padres y cuidadores, porque si nosotros entendemos bien algo de desarrollo, de dónde venimos, entendemos el contexto y podemos hacer rápidamente una evaluación de apego, quiero decir, a ver, ¿qué me está tirando esta imagen, esta foto de familia? Vamos a poder empezar a escribir recién alguito de lo que es la salud mental infanto-juvenil en contexto. Hasta acá, hoy. Yo, la próxima vez, voy a empezar con ustedes a hablar, a ver si puedo acá, de lo que sería, bueno, no puedo. Lo que sería, a ver, mi ventana de aplicación. No importa. Vamos a hablar del examen de la salud mental infanto-juvenil semiológicamente hablando. Si les parece, lo dejamos acá. Y si tienen alguna inquietud, nada, estoy acá para compartir con ustedes. Gracias. ¿Dónde estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Alguna inquietud? ¿Quién agradeció? Natalia Araya, Pediatría, Hospital Regional. Hola, Ay, Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Chicos, se Todo bien. durmieron. Todo bien, Buenísima la gracias. clase. Muy ¿Te interesante. gustó, Belén? Sí, muy interesante. Sí, sí. Bueno, es que además tenemos una profe de lujo, pero eso es aparte, no quiero que se me agrande mucho. No, La qué verdad que gordo. cuando estos temas se dieron en cuarto y hablamos con Marcela de hablar algo de la parte de psiquiatría infantil, que espero que, o sea, otro año vamos a ver cómo ampliamos las horas de teoría, porque tenemos muy poco tiempo, pero hay un montón de temas que tenemos que profundizar. Me pareció importantísimo volver sobre apego, porque creo que es una base de crianza que es fundamental, ¿no?
para nosotros como pediatras jerarquizarlo en todo lo que es la evaluación del niño, ¿no? Sí, además una cosa, no solamente no se evalúa apego en el consultorio, uno lo evalúa en la internación, o sea, esto es así, ¿eh? Lo que pasa es que a veces uno, realmente yo entiendo que porque todos estuvimos en pediatría, acompañamos a los residentes, fuimos residentes, y la verdad que era imposible imaginar esto con el sodio en 40 o el potasio en 90, digamos. Pero todo tiene que ver con todo, porque no pocas veces nos hemos sorprendido en internaciones con cuestiones que tenían que ver no con la genética y la epigenética, sino con los actos de estos cuidadores, ¿cierto? Entonces, en la internación también, y de hecho hay modos y sobre todo las que hacen estimulación temprana, la gente que hace consultorio de alto riesgo, realmente están muy sensibilizados y pueden evaluar muy bien, aunque sea un prematuro en incubadora, porque y las enfermeras, cuando la enfermera viene y dice, doctora, la mamá, bueno, abramos a la oreja, porque nos dice muchas cosas, y además, en el primer mes, la patología y la salud mental perinatal, de estas mamás con un altísimo nivel de sufrimiento, muchas veces se van de alta, y se van de alta con estas mamás que nadie les diagnosticó por ahí, que estaban en una gran depresión puerperal, y se suicidan, o matan al chico, pero digamos, no es de maldad, sino que son enfermedades mentales que además están descritas, se desarrollan y debutan en el contexto del puerperio. Entonces, todo esto es importante recordarlo y tenerlo presente, entendiendo que en la guardia, cuando uno está haciendo la residencia, está atravesado por millones de otras cuestiones, y noches de peritonitis como la que tuvieron hace 48 horas en el hospital. Pero nada, hay que ver muy bien todo esto. Pero la clínica es todo. A ver, nosotros podemos tener una noche de peritonitis, una noche de convulsiones, todos que hemos hecho guardia. Pero después tenemos mañanas de pase de sala. Y Sí. yo creo que hay cuestiones que tienen que ver muchas veces con que, primero, nuestra función no es juzgar, es intervenir. Entonces, hay situaciones que son factores de riesgo y que muchas veces se convierten en prejuicio de parte nuestra y nos impiden accionar de forma profesional, porque hay muchas cosas que podemos hacer y que ese accionar nuestro en pro de mejorar o de cambiar o esa relación entre el niño, la familia, el niño y el cuidador, el niño y la madre, va a redundar en algo positivo para la criatura, en vez de emitir un juicio de valor sobre la actitud que tiene esa madre o esa abuela o ese tío o el que esté con la... Además hay una cosa, Gabriel, es un reduccionismo pensar que solamente uno puede hacer todo eso. El problema es cuando uno lo vio y no lo compartió y no le dijo a otro, mira, no tengo tiempo, esto me hace ruido, que no se vaya este pibe a la casa o esta madre. Digamos, el equipo de salud, y ni hablar en el hospital, es un equipo de salud, debería estar yo digo, no es una red, es un enredo, pero realmente hay que lograrlo, porque es lo que hace que después el chico no venga al mes grave, y finalmente vamos a tener que laburar igual 15 días para estabilizarlo, o nunca. Pero es que esa intervención puede ser detectar y derivar, porque nosotros trabajamos en equipo como profesionales de salud. Entonces nosotros podemos detectar simplemente o ver algo que nos llama la atención y hacer una consulta con otro profesional de la salud que su disciplina sea más acorde, o que podamos, sumando dos disciplinas a través de la interdisciplina, llegar a una acción transdisciplinar que redunde, vuelvo a decir, en la salud de ese niño y de esa familia. Tal cual. Tener la capacidad de detección precoz. O sea, el diagnóstico precoz es tratamiento oportuno, pero el tratamiento no es dar una pastilla. El tratamiento puede ser hacer una derivación a tiempo o decir, no me gusta esa mirada, no me gusta que la madre no lo alce, no me gusta ese llanto, no me gusta ese desprecio, no me gusta esa relación, consulto.
Claro. Y eso pasa a una acción que puede redundar en un beneficio. Sí, que no es consultar a psiquiatría, sino es, No. es acá, en lo que es lo longitudinal del control de crecimiento y desarrollo, es, por lo pronto lo escribo en la historia. Tengo una inquietud, voy a hacer una intervención que no es quirúrgica, pero es decir, voy a hacer una comunicación a servicio social, voy a advertirle a mi jefe, esto tiene que quedar. Hablo con otro pediatra, nos juntamos 2 o 3 y pensamos qué es lo que pasa, si todo... ¿Vos ves lo mismo que yo? Eso pasa en la clínica. ¿Vos ves lo mismo que yo? ¿Vos qué es lo que te parece esto que estamos? ¿A quién podemos consultar? ¿Quién tiene más experiencia? ¿No es cierto? Exacto. Bueno. ¿No hay preguntas? Hay hambre por ahí. No. No solo preguntas por ahí, algún residente. No sé si hay alguien de salud mental que pueda por ahí hacer algún comentario desde otra óptica, porque salud mental comunitaria realmente es interdisciplinaria. Entonces hay psicólogos, trabajadores sociales, y que pueden por ahí, capaz que alguno de ellos, si están presentes, yo los invité, pero no lo puede hacer algún comentario. Si es así, si acá terminamos, podemos seguir el viernes que viene. Exactamente. Voy a ver el estado de la grabación de la clase. A lo mejor los primeros 20 minutos está solo el sonido y la imagen borrosa. Tengo que reverlo eso. Bueno, no hay problema. Pero igual la voy a compartir para que... Bueno. Que tengan buen fin de... Gracias. Gracias, muy interesante. Gracias a todos. Nos vemos Chao, el viernes chicos, que nos viene. vemos pronto. Chau, Nos chau. vemos el viernes. Muchas Gracias, Muy linda profe. clase. Muchas Gracias, gracias. Marcela. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias.